Hola, hoy vamos a hablar sobre la política educativa de Sarmiento durante el periodo de organización nacional. Domingo Faustino Sarmiento fue un político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino que nació el 15 de febrero de 1811 y murió el 11 de septiembre de 1888. Fue gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874, sin apoyos partidarios propios, senador nacional de San Juan entre 1874 y 1879, y por último, ministro del Interior en 1879. Hoy toca hablar de mí, Sarmiento. Es verdad que en 1820, cuando yo era chico, habían demasiadas guerras civiles. ¿De qué trataban? De si Buenos Aires iba a tener todo el poder o si las provincias iban a ser independientes. Buenos Aires no quería ceder por nada del mundo sus privilegios del puerto y las provincias no querían que todo el poder esté ahí. O sea, ellas también querían un rol. Después de muchas idas y venidas, se sancionó la Constitución de 1853, de la cual Buenos Aires no quiso participar, aunque la hayan invitado. ¿Qué pasó al final? Cuando perdimos la batalla de Pavón en 1861, Buenos Aires tomó un rol protagónico, se decidió participar, y ahí comenzó la organización nacional. ¿Qué es lo importante de eso? Que yo fui presidente, el segundo. Pero eso es otra historia que la van a ver en mi publicación de Instagram. Así que nos vemos. Estamos para seguir explicando, muchachos. Regresé, como lo prometí. Mi presidencia duró desde 1868 hasta 1874, 6 años aproximadamente. Fue difícil gobernar, porque yo no tenía un apoyo de partidarios políticos, solamente tenía al Ejército Nacional. Y me siento orgulloso de eso, porque gracias a ellos yo pude poner en marcha mi idea, mi pensamiento. ¿Cuál era? Resulta ser que yo, cuando viajé, estuve en Europa y en Estados Unidos, me di cuenta algo muy implacable para Argentina. También, además, obvio que yo tuve inspiraciones de personas. Pero bueno, lo importante es que me di cuenta que la Argentina necesitaba educación. Más que nada, necesitaba educación. Había algunos males sociales que ni con educación se podían arreglar, pero bueno, es otro tema que se va a explicar en otro video, no importa. Lo que sí importa es que llevé a cabo mis planes. Costó un poco, pero lo pude hacer. Es algo que necesita mucha explicación, muchísima, así que van a tener que ir a otro video, que seguramente será en Instagram. Pero mientras tanto le voy a dar unas pistas. Puedo hacer escuelas, puedo hacer bibliotecas y asilos. Y la verdad es que necesitan el otro video. Así que por favor, vayan a mi otra publicación. Saludos. Para Sarmiento, un requisito para la existencia del Estado Nacional era conseguir un importante grado de cohesión cultural. Vio a la educación como un elemento fundamental para lograrlo. Por eso fue su gran impulsor. Pero, ¿por qué él y no otro? Para eso analizaremos su pensamiento. Bueno, como ya sabrán, yo creé muchas escuelas y asilos. ¿Cómo comenzó todo esto? Es que sí, comenzó desde mi pensamiento social. Pero también hay que atribuirle esto también a los hombres de la Ilustración, como Condorcet, que él quería que el Estado promoviera una educación espiritual, política, económica, social, en igualdad, de hecho y laicamente. Guizot, que quería una educación gratuita y libre de conciencia. Horacio Mann, que quería una educación universal, que sea obligatoria, con virtud cívica y eficiencia social. También podemos decir que fue entre todos mis viajes
cuando fui a Europa y Estados Unidos. Quedé muy conmovido, me pareció sorprendente la educación de estos países. Y de Estados Unidos yo quería llevarme un pedazo de este país. Así que lo hice. Me llevé 67 maestros para que educaran a los maestros de nuestro país. Alguien que se destacó acá fue Marian, que estoy muy agradecido con ella. Sarmiento creía que Argentina estaba dividida en civilización y barbarie. La barbarie representaba a los males sociales, tales como la ignorancia, la anarquía, la pobreza y el fanatismo. Plantea su origen en dos de sus libros. En Civilización y Barbarie, Vida de Juan Facundo Quiroga, plantea su origen en la desolación del desierto de la Patagonia. Decía que este estaba lleno de barbarie, haciendo referencia a los gauchos, caudillos y indios. Creía eso. Mientras que en Conflicto y Armonía de las Razas Americanas explica una causa étnica. Dice que la anarquía, la ignorancia, la corrupción, el lento desarrollo económico y la penuria cultural vienen de la herencia española y la mestización indígena. Pero también da 3 remedios para curar estos males. La inmigración europea, que bueno, no le sale todo bien porque creía que iban a venir inmigrantes ricos y educados y vienen inmigrantes en busca de trabajo, sin mucho dinero y sin educación. Trabajo y educación pública, en la cual se va a concentrar más. Básicamente la solución era civilizar. Pero, ¿qué era civilizar para Sarmiento? Bueno, la verdad es que Sarmiento mezclaba el término de civilización con el de cultura. En cuanto más a lo material, él quería promover la prosperidad del país y el adelanto de las provincias, creando un Estado de Derecho. Pero, ¿cómo? Bueno, su idea era construir ferrocarriles, colonizar la propiedad fiscal, importar capitales extranjeros y promover nuevas industrias. Pero también había como algo más abstracto que él quería lograr, que era asegurar el progreso de la cultura, organizando la educación nacional y promoviendo el bienestar y libertad de todos. Además, conseguir la soberanía de la República. Para él el progreso no podía lograrse con la razón como creían los ilustrados, ni con decretos gubernamentales. Debía lograrse educando y creando nuevas costumbres. Básicamente, civilizar. La forma de civilizar era con la instrucción primaria y todos debían ser civilizados. Para ver cómo lograr hacer esto, ir al link en la bio. Mi gran preocupación es que en este país tenía que haber una educación, tenía que haber una escuela común. Yo creía que si lograba esto, íbamos a poder unirnos de manera nacional. Creía que la educación podía cambiar la manera económica del país. También pensaba que nos podíamos en intereses comunes, en poder, en riqueza y en fortaleza. Que tenían este tipo de educación, una educación universal, eran Estados Unidos y Prusia. Pero yo quería esto para mi país, así que hice lo obvio y llevé a cabo estos planes. Yo quería una escuela que no discriminara a nadie, no discriminara ni raza, ni sexo, ni situación económica, ni religión, nada de discriminación. Así que así fue. Porque todos tenían una oportunidad. Una escuela primaria obligatoria, educación secundaria para los que pudieran y educación universitaria para los que quisieran. Quien llevó a cabo esto fue Avellaneda. Y en el siguiente video vamos a ver lo que hizo en concreto este hombre. Sarmiento creó escuelas de primeras letras, en las cuales se enseñaba a leer y a escribir. Con el apoyo nacional, las provincias fundaron alrededor de 800 escuelas, llegando a un total de 1816 escuelas, de las cuales el 27% eran privadas. La población escolar aumentó de 30.000 alumnos a 110.000 alumnos. Un montón. Fundó escuelas normales, una en Paraná en 1870 y otra en Tucumán en 1873. Estas tenían como finalidad la formación de docentes. Las escuelas normales eran básicamente estudios de nivel medio. El título que ellos expedían era el de maestro normal,
que habilitaba para la enseñanza primaria. La Escuela Normal de Paraná se componía de un curso normal y de una escuela modelo de aplicación para niños de ambos sexos. El plan de estudios del curso normal era de 4 años. Desde sus comienzos y hasta 1876, la escuela fue dirigida por el norteamericano George Stearns. La mayoría de los alumnos eran becados y llegaban de distintos puntos del país. A partir de 1874 se fueron creando en distintas ciudades más escuelas normales y nuevos departamentos anexos a colegios nacionales. La duración de los cursos era de 3 años en general, excepto en la Escuela Normal de Paraná, donde se mantuvo el plan de 4 años hasta 1880, cuando se le dio a este instituto la categoría de Escuela Normal de Profesores. Incluí a las mujeres en el sistema educativo, porque si no creía que nuestra civilización se quedaba en la puerta del hogar. Para esto creé la escuela de maestras. Hizo unas públicas para bebés recién nacidos y de hasta 18 meses. Esto era para que las madres pudieran continuar con su trabajo. También creó salas de asilo para niños de hasta 4 años, en donde aprendían a leer, escribir, contar, cantar y a poner en movimiento el cuerpo y la imaginación. Puse escuelas de arte y oficio, ya que creía que el joven tenía que tener arte para producir riqueza. Pero esto fue un fracaso, ya que la estructura político-económica del país no tenía los servicios para esta educación formal. Instituyó colegios nacionales para el ámbito secundario. Se fundaron 5. Uno en Rosario, otro en Corrientes, otro en San Luis, otro en Jujuy y otro en Santiago del Estero. Fundó bibliotecas públicas anexas a los colegios nacionales, a los que se dotó de cursos nocturnos para empleados y artesanos. Sarmiento creía que había que ligar la escuela con el libro, y para lograr una mayor difusión de la lectura, creó una comisión protectora de bibliotecas populares. En 1870, ya que creía que también había que educar a los militares, a los oficiales, y en 1872 puse el Colegio Militar Naval. Sarmiento promovió la investigación científica. Para eso, en Córdoba, fundó la Academia de Ciencias en 1869 y el Observatorio Astronómico en 1871. En 1876, la Universidad Nacional de Córdoba agregó la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales, que tenía la carrera de Ingeniería. También en este año, en la región cuyana, las cátedras de Mineralogía de San Juan y Catamarca se volvieron Escuela de Ingenieros. Hizo granjas escolares para la experimentación agrícola, Turnos y ambulantes para educar a los adultos que no habían tenido la posibilidad de educarse a su temprana edad. Habilitó 2 horas de la jornada laboral para que trabajadores y obreros pudieran estudiar. En 2009 se hizo el primer censo escolar, donde nos dimos cuenta que un 70% de la población era analfabeta. Cuando terminé mi presidencia, la formación escolar se había cuadruplicado. En 1871 sancionó la ley de subvenciones que garantizaba que se pudieran seguir creando escuelas y se pudiera comprar material y libros para estas. Para Sarmiento, la escuela era símbolo y esperanza de un país, por eso requería un trabajo efectivo. Por esto, él organiza las escuelas con un sistema de relojería, donde las grandes ideas se articulan a partir de los detalles. Es decir, al mismo tiempo que define el sentido general de la educación, los modos de financiamiento del sistema escolar, la formación docente y las funciones de la inspección, se detienen precisiones sobre la arquitectura escolar, el diseño del mobiliario del aula, los horarios que se brinda el material escolar y hasta procedimientos didácticos para la enseñanza de la ortografía y la lectura. Pero esa no es toda mi historia. Luego de haber terminado mi presidencia, fue cuando empecé a dirigir el departamento de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y un tiempo después, luego de que Buenos Aires se logró federalizar en 1880, si mal no recuerdo, fue cuando me designaron el cargo de presidente del Consejo Nacional de Educación. Y ahí fue cuando pensé que sería el momento adecuado para fundar la revista El Monitor de la Educación Común, que hasta el día de hoy sigue vigente. Así que un gusto haberles contado mi historia y espero verlos otra vez.
Bueno, vamos a empezar. A ver qué preguntas me dejaron. ¿Cuál fue el modelo educativo que empleó? Bueno, era un modelo enciclopédico, o sea que enseñaba un poco de todo. Por ejemplo, incluyó la materia historia para que podamos saber por qué somos argentinos, básicamente. A ver, la siguiente pregunta. ¿Por qué es política educacional? Bueno, Sarmiento no empleó una pedagogía general, sino una política. Su idea era preparar la inteligencia individual mediante las ciencias para formar la razón. A lo que me refiero es que quería preparar física, moral e intelectualmente a la clase más numerosa y pobre de la sociedad para que pudieran formar parte del proceso cultural. Básicamente él quería elevar el intelectual de la sociedad y para eso debía instruir a las masas. Bueno, a ver la siguiente pregunta. ¿Por qué se habla de educación con función económica también? La idea de Sarmiento era que a través de la educación se pudiera formar la Unión Nacional y cambiar el modelo económico de ganadero a agropecuario. Su idea era que se formaran hombres productores y al mismo tiempo partícipes del cambio. Por eso se dice que la educación tiene una función política, económica y social. A ver qué otra... En cuanto a la educación, ¿logró todo lo que esperaba? Bueno, la verdad es que Sarmiento esperaba que la alfabetización sea más rápida, pero debido a los latifundios de la Pampa, el despoblamiento y que no todos los individuos contaban con los derechos del ciudadano, esta tarea se retrasó bastante, pero en su mayoría se logró. Bueno, ya no hay preguntas, así que nos vemos en el próximo vivo. A la historia de Argentina. En 1943, maestro de América. En 1944, maestro universal de la educación de los pueblos. En 1947, Día del Maestro. Basado en el principio de la igualdad de los derechos de los hombres, Sarmiento consideraba que todo gobierno debía proveer educación en su infancia a todos los individuos que vinieron con el tiempo a formar el país, ya que debían estar preparados para desempeñar las funciones sociales para las que serían llamados. Para él, la escuela era un derecho del pueblo y una obligación del Estado y la sociedad. Es así que decía que un padre pobre no podía ser responsable de la educación de sus hijos. Por lo tanto, la sociedad en masa debía tener el interés vital en asegurarse su educación. Qué buen pensamiento, ¿no? Logró defender la educación pública, gratuita, laica, científica y obligatoria para todos, tanto varones como mujeres. ¿Por qué? Se preguntan. Porque Sarmiento creía que ese era el modo para vencer sobre la barbarie, unir a la comunidad nacional y el progreso social, político y económico, donde las escuelas eran tan, pero tan pocas, que el nivel de analfabetismo era muy grande entre la comunidad. Pero Sarmiento no es solo destacado por su labor en la educación pública, sino también por su gran contribución al país. El desarrollo del sistema educativo que hizo Sarmiento se concretó en la Ley 1420 de Educación Común, Gratuita, Laica y Obligatoria. Esta fue aprobada por el Congreso Nacional en 1884. Se puede decir que plasmó las convicciones sanmarquinas. Las educativas tuvieron un papel fundamental durante casi un siglo en nuestro país. Esperamos que les haya gustado Un poco más de lo que yo hice en la educación argentina. Gracias por ver nuestro video. Si les gustó, denle like y compartan. En Argentina y en Buenos Aires, las manos en el aire.